Según cifras citadas por Eurostat, recientes informes señalaron que las más de 193 millones de personas en edad laboral en Europa, de estas al menos unas 9.9 millones son de origen del exterior de la Unión Europea, lo que representa un 5.1% de la población total en edad laboral. Esto significa que una parte significativa de la población en Europa la conforman ciudadanos de países no comunitarios, especialmente latinoamericanos. A esto se le suma que día a día siguen entrando miles de viajeros latinos a los principales aeropuertos del continente europeo, pero muchos de esos viajeros no logran cruzar los controles migratorios debido a problemas con su documentación o en algunos casos por su país de origen. En otros casos sucumben a la deportación cuando ya se encuentran establecidos dentro. Hoy veremos cuáles son los países latinos que más rechazan en Europa. Las crisis políticas y sociales por las que atraviesan muchas naciones del mundo han obligado a sus ciudadanos a buscar refugio no solamente en Europa, sino en otros países del mundo, con la ilusión de poder tener un mejor nivel de vida para ellos y sus familias. El viejo continente presenta un panorama un tanto desolador, ya que la tasa de natalidad disminuye drásticamente mientras la población mayor envejece, por lo tanto la falta de mano de obra es cada vez más escasa. Por otra parte, las guerras que se han venido presentando en los últimos años en el Medio Oriente y en la Europa del Este, junto con los conflictos políticos y sociales en América Latina y el continente africano, han disparado la inmigración hacia países europeos. Sin embargo, la política de asilo que había adoptado la Unión Europea años atrás se ha visto crecientemente restringida, debido a la desbancada de inmigrantes irregulares que han alcanzado cifras récord y que se encuentran en gran parte de sus territorios, alcanzando cifras récord nunca antes vistas. Lo paradójico de la situación es que el mismo Parlamento Europeo ha advertido de mejorar los canales migratorios de manera legal adecuados para reducir la migración legal y la explotación laboral, y de esta forma mejoraría la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores y ofrecería una vía legal para quienes estén considerando migrar a la Unión Europea. Inmigración ilegal en Europa entra por Barajas, España. Un informe interno de Frontex revela que Barajas es el aeropuerto que más inmigración ilegal recibe de Europa, considerándose el canal de acceso a las diferentes zonas del espacio Schengen y la Unión Europea. Debido a esta tendencia, la Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costa de Varsovia ha orientado esta información para que los diferentes países miembros tengan acceso a la información que ha aumentado la ilegalidad en los últimos meses, no solamente en España, sino en aeropuertos como el de Frankfurt, París o Ámsterdam. Hace 3 meses, el aeropuerto de Barajas fue el más afectado, anteponiéndose al de París, Barcelona, Ámsterdam y Frankfurt, y al registro de la mayoría de solicitudes de asilo por parte de venezolanos, marroquíes, sudaneses, ecuatorianos y colombianos lideraron estas solicitudes de asilo entrando de forma ilegal y sin visado a España. Asimismo, las entradas ilegales las registran desde los aeropuertos africanos donde no se aporta ninguna documentación, en su mayoría subsaharianos que se declaran como menores de edad sin aportar documentos. Por otra parte, se ha detectado un alto número de pasaportes falsos entre ciudadanos de origen sirio, la utilización de visados fraudulentos por parte de viajeros bolivianos y la aportación de previas estancias y permisos de residencia ilícitos entre afganos, señala el informe de Frontex. Las salas de asilo ubicadas en el aeropuerto de Madrid también presentan saturación por parte de los mauritanos, aprovechando su escala para pedir asilo, según lo ha anunciado la Confederación Española de Policía, CEP. Según los datos de Eurostat, España es el 5º país de Europa que más deportaciones e inmigrantes ha efectuado en lo que va del año. En general, en la Unión Europea, hasta el abril del 2024 fueron expulsados más de 30.000 personas extracomunitarias. Francia, por ejemplo, ejecutó unas 4.200 expulsiones, seguido de Alemania con 3.900 y Suecia con 3.100. Muchas de esas personas de origen latinoamericano son de origen venezolano, colombiano, peruano, nicaragüense y hondureño. Sectores claves en la ilegalidad. De acuerdo con diferentes organizaciones internacionales que trabajan con inmigrantes indocumentados en territorio español, consideran que la mayor parte de personas que carecen de documentos no son africanos, sino latinoamericanos, y particularmente mujeres jóvenes con hijos. Si el gobierno español decidiera masificar la documentación legal para los inmigrantes, sería muy beneficioso para el sector del cuidado de personas mayores y niños, ya que esta área en su gran mayoría está cubierta por mujeres latinoamericanas. De igual manera, este colectivo se encuentra desempeñando labores de manera irregular en sectores como el hogar, hostelería, manufacturero y servicios sanitarios, entre otros.
No obstante, muchos de estos inmigrantes son profesionales altamente cualificados, pero se someten a trabajos de bajo perfil con el fin de ganar dinero y tiempo, así como ganar experiencia para encontrar una oportunidad que los contrate y de esta forma puedan legalizar su situación. Sin embargo, existen otros grupos de personas que se mantienen en situación irregular a lo ancho del continente europeo, pero no se acomodan a la cultura ni se someten a las leyes locales y en muchas ocasiones se vuelven un problema de orden público. Este hecho es más que justificado para sectores políticos que impulsan la deportación masiva de inmigrantes que no acatan las leyes del país al cual llegan y que ni siquiera se interesan por aprender el idioma en el caso de Francia, Alemania o España, que son los países más atractivos para este tipo de comunidades. Contrariamente a todo esto, llegan a exigir que se les respete su cultura y sus costumbres y pretenden que los ciudadanos locales sean los que tengan que someterse a ellos. Población venezolana creciente en España. De acuerdo con la agencia AEFE, la población venezolana ha aumentado en España en este año 2024, alcanzando actualmente una cifra de aproximadamente 390.000 personas y un tercio de ellos se encuentra en Madrid. Las estadísticas de población del Instituto Nacional de Estadística, INE, indican que en el primer semestre de este año llegaron a España 44.000 venezolanos, lo que señala una media de 241 al día o 1.692 a la semana. Ante la crisis ocasionada por los últimos acontecimientos políticos, sociales y de seguridad que afronta en estos momentos Venezuela, se prevé que el éxodo de personas aumente. Al 1 de enero de 2023, tras 4 años del gobierno de Hugo Chávez, residían en España 25.000 personas con pasaporte venezolano. Esa cifra creció en enero de 2007 hasta mediados de 2014 en más de 40.000 personas, para volver a crecer de nuevo durante todo el mandato de Nicolás Maduro. La cifra de venezolanos en España rebasó los 100.000 en verano del 2018 y se volvió a duplicar en 3 años y medio, llegando hasta los 278.000 a inicios del 2023. Esto según datos publicados por el INE, y es la tercera nacionalidad de entradas a España después de colombianos y marroquíes. El tercio de venezolanos que se instalan en España escogen Galicia y Madrid como lugares de residencia. En comunidades tales como Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid y País Vasco, el año pasado fueron las nacionalidades más numerosas en esas regiones. Por provincias se han incorporado a 5 de ellas, que son Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Madrid y Zamora. Según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a finales del 2023 a España habían llegado más de 2.9 millones de extranjeros no comunitarios con autorización para residir legalmente, y los venezolanos ocupaban la 4ª posición después de marroquíes, ucranianos y chinos. El Ministerio del Interior de España, por razones humanitarias, les concedió 13.269 venezolanos la protección internacional, es decir, asilo o refugio. Igualmente el año pasado, según el INE, les fue concedida la nacionalidad española a 36.409 venezolanos, de los cuales el 37% se acentuaron en Madrid, el 15% en Cataluña, el 10% en la Comunidad Valenciana y el 7% en Andalucía. El año escolar comprendido del 2023 al 2024, el alumnado extranjero matriculado ascendió al millón, según estadísticas del Ministerio de Educación, los cuales 6% provenían de Venezuela. Modificación a las leyes laborales para extranjeros en España. A pesar de todo lo anterior, España sigue siendo un país que siempre ha acogido a los inmigrantes latinoamericanos para que se integren a la vida laboral y al sistema social. Esto debido a los fuertes lazos históricos y culturales que comparte América Latina y el Caribe con la península ibérica. Por lo tanto, constantemente su gobierno mantiene actualizando las normas para que los inmigrantes puedan realizar sus papeles y acceder a un permiso de trabajo que les permita residir en España de manera legal. Veamos lo que dice el gobierno sobre esto. En este sentido, les quiero anunciar que vamos a impulsar una nueva reforma del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Extranjería para simplificar trámites y mejorar la protección de los derechos de los migrantes. Nuestro objetivo es culminarla, esta modificación del reglamento, antes del primer semestre de este próximo año 2024, que está a punto de comenzar. Esta reforma tiene como objetivo la transposición de las directivas que les he mencionado antes, así como reducir las múltiples figuras de permisos que ahora están vigentes, y también el objetivo de simplificar la documentación y los trámites y reforzar la protección de las personas migrantes contra la explotación. Y bueno amigos, hasta aquí llegó, espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse al canal, dejar su comentario en la parte de abajo, activar la campanita de notificaciones y compartirlo con sus familiares y amigos. Nos vemos en una próxima ocasión.